ya di mi diezmo para el templo. ¿Cómo que ahora tengo que dar más? ¿Cómo se relaciona esto de diezmos y ofrendas? ¿Cómo es posible que después de yo dar ya el 10% tenga que volver a dar también? No lo puedo creer. No se asusten. Es solamente una manera de nosotros interpretar cómo después de dar el diezmo para el Señor, también debemos de dar ofrendas para Dios. Obviamente, si nos sentimos impelidos a hacerlo, porque Dios no nos obliga, tampoco la iglesia a la cual pertenecemos. Ofrendar para Jesús es, aparte de dar los diezmos y las ofrendas, una manera también de recibir las bendiciones de Dios y de nosotros transparentarnos con el Señor en cuanto a nuestra actitud hacia el dinero y a su administración y al sustentador de todas las cosas, que es Dios nuestro Padre, por supuesto. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Este Salmo 116 es una similitud de lo que le pasa a una persona que está agradecida a Dios y de lo que él cree que debe de hacer en cuanto a los diezmos y las ofrendas. No solamente el salmista está agradecido a Dios, sino que dice que va a brindar por este beneficio espectacular que Dios ha hecho en su vida, para que todo el mundo vea y sean testigos de las bendiciones de Dios. En la antigüedad es muy bueno señalar que aparte del diezmos y las ofrendas que el pueblo de Israel depositaba en el tabernáculo y tiempo después en el templo en Jerusalén, había también motivos para ofrendar. Tenemos el caso de que la gente llevaba ofrendas al templo por la salud, en agradecimiento a Dios por diferentes hechos que pasan en nuestras vidas. Un nacimiento de una niña, un niño, cosechas abundantes, un trabajo nuevo, prosperidad, etcétera, etcétera. Todos estos eran motivos para que la gente ofrendara. Y también hoy en día existen las mismas motivaciones para ofrendar. Estamos entrando al ofrendar, después de diezmar nuestro 10% a Dios, en una nueva dimensión de agradecimiento a Dios. Porque si bien es cierto que Dios pide su parte que le corresponde a Él para sostenimiento de su obra, también las ofrendas, la iglesia la usa para el fortalecimiento de su obra en el mundo entero, en diferentes países, y también para el sostenimiento de los pobres y de diferentes cuestiones administrativas en nuestras iglesias. Ahora bien, cuando entramos en esta dimensión de ofrendar, estamos experimentando una nueva sensación de espiritualidad en nuestras vidas. Porque cuando ofrendamos a Dios por alguna promesa que hemos hecho al Señor y que se ha cumplido en nuestras vidas, es un testimonio fehaciente de que Dios responde nuestras oraciones y de que al ofrendar estamos despojando a nuestros corazones del egoísmo y de esa escasez que hay en nuestras vidas en cuanto a las bendiciones de Dios. Probadme en esto, dice Jehová, si no os vaciaré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y haya alimento en mi casa. Las ofrendas voluntarias al Señor se ofrecían 3 veces al año en el pueblo de Israel, en la fiesta de las Pascuas, en la fiesta del Pentecostés y de los tabernáculos. Se iba allí a llevar las ofrendas al templo de Israel de Jerusalén para agradecer a Dios por las bondades y por todo lo que había hecho por el pueblo durante el año. También ahora, si Dios ha hecho algo por ti, alguna promesa o te ha bendecido, no debemos de quedarnos atrás y de no agradecerle al Señor. Debemos de ofrendar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora bien, Dios, en cuanto a las ofrendas, no nos está diciendo que tenemos que apartar otro por ciento, obviamente. Un 5, 3%, un 10%. Nos dice que ofrendemos de manera voluntaria para el sostenimiento de la obra de Dios. Porque aparte de que le damos la parte que a Dios le corresponde, también hay más necesidades en el templo. Ofrendar a Dios
no es un hecho fortuito, sino un testimonio de la bondad de Dios y de su presencia en nosotros con respecto a nuestras vidas. Ofrendar a Dios es lo mismo que decir las ofrendas para Jesús. No cabe duda de que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y nos ha dado evidencia de su amor a través del regalo de Cristo Jesús a la humanidad. Grandes civilizaciones que fueron históricamente desarrolladas trataban de ofrendar a sus dioses algún tipo de ofrenda para apaciguar la ira de los dioses. Cuando había poca cosecha se hacían ofrendas para que los dioses multiplicaran las cosechas o cualquier otro tipo de actividad humana para apaciguar la ira de los dioses. Se llegaron a sacrificar inclusive hasta niños o sacrificios humanos. Pero no es el caso de Dios. El Señor nuestro Dios no quiere que nosotros hagamos ese tipo de sacrificio porque Él no está airado contra sus hijos. Él sencillamente odia el pecado. Por lo tanto, la ofrenda, cuando la damos al Señor, es un indicio de que la persona confía en Dios y en sus bondades y actúa en su vida de manera cotidiana. Cuando ofrendamos a Dios es un testimonio de que nuestra fe está fortalecida y de que Dios es el sustentador de todas las cosas. Y voluntariamente estamos devolviendo al Señor, no la parte que le corresponde, sino aquella parte de agradecimiento por sus bondades y su amor hacia nosotros. Cuando entregamos nuestro dinero a Jesús, en realidad esto fortalece nuestro amor por Él y por los demás. Por lo tanto, el dinero puede ser un verdadero poder para el bien. Jesús dedicó más tiempo a hablar de dinero y de riquezas que de cualquier otro tema. Un versículo de cada 6 en Mateo, Marcos y Lucas trata sobre el dinero. Lo bueno del Evangelio es que Dios puede librarnos del mal uso y del amor al dinero. Por eso nos dice el libro de San Mateo, en el capítulo 6, del verso 31 al 34, lo siguiente: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Son una evidencia de que estamos dispuestos a sacrificarnos por Dios. No deberíamos de afanarnos qué vamos a comer mañana o pasado mañana, porque Dios es el proveedor. No estamos diciendo que vivamos de una manera irresponsable, que nos acostemos a dormir, porque Dios va a proveer. Pero sí debemos de, en nuestro accionar, de que Dios va a proveer de una manera u otra, porque Él lo hace así con toda la creación. Provee el agua a los animales, provee de alimento a todas sus criaturas y sostiene el universo con su poder. El libro de Corintios, en el capítulo 9, 6 y 7 nos dice lo siguiente: ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Muy significativos, porque nos está diciendo que nadie pertenece a un ejército si este ejército no responde por ese soldado. Nadie planta para no cosechar. Nadie cuida del rebaño para no tomar de la leche o de comer la carne que produce el rebaño o los animales. Así también nosotros estamos en los negocios de Dios y recibiremos las bendiciones de Dios de acuerdo a nuestra actitud. Nuestra actitud de dar a Dios alegremente cuando podemos es una señal de que confiamos en Él. Nuestra actitud de llevar nuestras ofrendas a Jesús es una señal
de que Dios es el sustentador de todas las cosas, que es precisamente nuestro tema en estas lecciones. Dios como sustentador de todas las cosas y administrando el dinero de Dios sabiamente hasta que Él venga, que dé lo que no puede dar. De lo poco que hemos recibido, damos a Dios voluntariamente, cuando se puede dar a Dios en el sentido de lo que hemos recibido. Porque recuerden que el que siembra escasamente cosechará escasamente. Si confiamos en Dios, aún en medio de la escasez, habrá para darle a Dios de motus propio de lo que hemos recibido de parte del Señor. Y por eso dice el Salmo 116, versículo 12 al 14, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Qué hermosas palabras. El salmista quiere que la gente sepa que él está pagando los votos a Jehová, pero no solamente eso, quiere que la gente sepa que Dios lo ha bendecido de manera abundante. Bueno, no tenemos que hacer alarde de las bendiciones de Dios, obviamente, pero sí el testimonio es equivalente a sentirnos confiados en Dios mediante nuestras ofrendas al Señor. Depende de nosotros determinar qué cantidad damos y qué entidad recibe nuestras ofrendas. Pero traer una ofrenda al Señor es un deber cristiano con implicaciones morales y espirituales. Descuidar esto es hacernos un daño espiritual a nosotros mismos, quizá más de lo que nos damos cuenta también. Porque es, sin duda alguna, un ejercicio espiritual el dar al Señor cuando recibimos bendiciones. No importa qué tipo de bendición sea, podemos decir, bueno, Señor, voy a llevar esta ofrenda al templo en agradecimiento a lo que tú haces por mí. Puede ser pequeña la ofrenda. No esperamos que Dios devuelva esa ofrenda en otras bendiciones, sino que estamos confiando en Dios y le estamos diciendo al Señor que estamos agradecidos del cuidado que Él pone para con nosotros. Porque la ingratitud es una característica moral del ser humano hacia Dios. No damos generalmente gracias a Dios por la lluvia, por el sol, por los alimentos. Siempre damos por hecho que todas esas cosas van a existir en nuestras vidas de acuerdo a nuestro propio esfuerzo. Pero no demos por hecho esas cosas porque puede ser diferente nuestra suerte o nuestra experiencia en la vida. Sin embargo, debemos de dar por hecho que debemos de agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Las ofrendas están relacionadas con la adoración que hacemos a Dios. Y esa adoración en el templo se traduce en cánticos, alabanzas y también predicaciones. Y, obviamente, la expresión de llevar nuestros diezmos y ofrendas a la casa del Señor. Así como hacía el Israel antiguo que llevaba sus ofrendas y diezmos al Señor, al templo, al tabernáculo, así también nosotros debemos de llevar nuestras ofrendas a Dios en agradecimiento de los hijos que nos ha dado, nuestras esposas, nuestros pocos o muchos bienes que tenemos. Es una manera de adorar a Dios. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de administrar sus asuntos en la tierra. Es un privilegio, una oportunidad y una responsabilidad de llevar nuestras ofrendas al templo. Si el Señor nos ha dado hijos para criarlos, debemos compartir el gozo de llevar estos diezmos y ofrendas al templo. En algunos lugares, la gente devuelve su diezmo en línea o por otros medios. Como sea que lo hagamos, la devolución de los diezmos y las ofrendas es parte de nuestra experiencia y de la adoración que hacemos a Dios. No es una adoración antojadiza porque Dios esté enojado con nosotros. Es una adoración voluntaria. Es un rito que nosotros participamos de él para gozo y satisfacción de nuestras vidas, porque Dios está presente en nuestros corazones. Dios está presente en nuestra vida cotidiana y común. Y así estamos expresándole al mundo también que nosotros confiamos en Dios porque Él es el dueño de todas las cosas.
mientras hay algunos que se apropian de los bienes que tiene la tierra o de la abundancia para beneficio propio, nosotros recibimos las bendiciones de Dios, no solamente para nosotros, sino también para compartirla con aquellos que están hambrientos y para el avance de la obra de Dios. Lo creamos o no, Dios toma nota de nuestras ofrendas, en otras palabras, de nuestras acciones. Y es grato señalar este relato que encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 12, del versículo 41 al 44, y allí nos narra esta historia. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este relato es conmovedor. Jesús allí en el templo con los discípulos observaba cómo los ricos y los pobres daban dinero al Señor o llevaban sus ofrendas. Y muchos quizás iban con sirvientes para que llevaran el dinero que iban a ofrendar al Señor de tanto que llevaban. Posiblemente no vamos a criticar a los ricos o a los pobres, pero alguien puede pensar que sería bueno que los demás vean cuánto yo ofrendo. El Señor no nos pide que hagamos eso, porque es un asunto personal y privado entre la persona y Dios. Pero sí Jesús señaló que aquella viuda dio más que todas aquellas personas que habían llevado grandes cantidades de dinero, porque ella dio lo que había en su corazón. No dio lo que no había, ni tampoco anhelaba tener más, sino lo que tenía en ese momento lo llevó al Señor, aquellas 2 monedas de cobre para Dios. Si la iglesia antigua se había desviado del propósito de Dios, no era el propósito de Dios que la gente diera dinero para ser observado por los demás o hacer alarde de lo que estamos haciendo, como hace mucha gente hoy en día, que todo el mundo tiene que saber lo que están haciendo. No sepa nuestra derecha lo que hace nuestra izquierda. Y siempre me pregunto, ¿por qué a la gente le llama tanto la atención de decirle a los demás lo que están haciendo, cuando debería de ser algo secreto o privado entre ellos y Dios? No hagamos como los gentiles, no hagamos anuncio de lo que estamos haciendo, que sea algo privado entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque Dios no espera que la gente dé o que los ricos den grandes cantidades porque son ricos, o porque los pobres den poco porque son pobres. Dios espera que seamos dadores alegres, que demos de acuerdo a la entereza y a la honradez que hay en nuestros corazones. Eso es más valioso para Dios que la misma ofrenda, porque Él no necesita nuestro dinero, necesita nuestra sinceridad y el deseo que tenemos de que la obra de Dios progrese en este mundo, porque para eso Dios envió a su Hijo al mundo, para que salve a la humanidad y perdone a la humanidad de sus pecados. Y si Él no escatimó esfuerzo para regalar lo mejor que Él tenía, que fue a su propio Hijo, ¿cuánto más nosotros debemos de hacerlo? También el libro de los Hechos nos narra en el capítulo 10, del verso 1 al 4, la historia de Cornelio, este centurión romano que fue visitado por un ángel de Dios. Cornelio fue visitado por un ángel de Dios porque él daba muchas limosnas. Y no solamente porque daba limosnas, sino porque de lo mucho que tenía, devolvía a Dios esa parte que al Señor no le correspondía en términos de diezmo, sino que aparte de dar a Dios, también ofrecía ofrendas por los pobres para aliviar la carga de la pobreza y de la estrechez de bienes materiales por los cuales padecen muchos hoy en día. Y Cornelio fue visitado por un ángel de Dios, por su buen corazón y por su entereza, por su desinterés y por su interés por ayudar a los pobres, a las viudas y al necesitado. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo.
El primero se revela en la oración, el segundo en los donativos. Amar a Dios sobre todas las cosas con nuestro corazón es tener nuestro corazón abierto para lo que Él necesite cuando lo tenemos. Amar a Dios sobre todas las cosas es precisamente en la adoración llevar los diezmos y las ofrendas al Señor. Ser un dador alegre o ser una persona desinteresada como aquella viuda es estar en armonía con Dios. Los diezmos y las ofrendas son un ejercicio de fe. Dios no quiere que nadie lo haga por hacerlo o por un deber o para que los demás vean que estamos diezmando o que llevamos nuestras ofrendas a la iglesia. Es un asunto privado entre Dios y nosotros. Pero sí Dios quiere que seamos un dador alegre y que compartamos lo mucho o lo poco que tenemos con la humanidad y con el avance de la obra de Dios en esta tierra. El Señor es natural que como nuestro Salvador quiere que nosotros hagamos planes con nuestros donativos para el templo y para el avance de la obra de Dios. Quiero señalar que la diferencia que hay entre Judas y María Magdalena es abismal. Ella hizo planes para ungir al Señor y había ahorrado aquel dinero quizás durante toda su vida. Eran 300 denarios. Era una fortuna en aquella época porque era el salario de un obrero de todo el año, durante todo el año. Y ella ungió al Señor en aquel momento especial en que todo el mundo se había olvidado de que Cristo muy pronto moriría por la humanidad y que su sangre preciosa sería necesaria para perdonar los pecados del hombre. Y cuando todo el mundo la estaba criticando, Jesús la señaló como el acto más importante de toda su vida que él había recibido, porque ella estaba preparando el cuerpo del Señor para ungirlo y para anunciar al universo que Cristo muy pronto sería sacrificado por los pecados de la humanidad y que terminaría con el pecado y por ende con la muerte del demonio. Contrario a Judas, que vendió al Señor por 30 piezas de plata. Era una suma ínfima lo que Judas, por lo cual Judas había vendido al Señor y su maldad y de acuerdo a su corazón. Judas vendió al Señor por una suma insignificante, por algo que no tenía razón de ser. Sin embargo, María Magdalena ungió al Señor por una suma que era una fortuna en aquella época. En última instancia, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, son un acto de fe y un acto que nos ayudará a nosotros a ver cómo el Evangelio avanza en esta tierra y cómo la luz llega a los lugares más oscuros donde el Evangelio no ha sido predicado. Y cómo también nuestras ofrendas y diezmos ayudan a sostener la obra de Dios. Un corazón alegre constituye buen remedio. Y cuando damos de motus propio nuestras vidas a Dios, nuestros talentos también, que son importantes, no solamente ofrendas en dinero o diezmos, sino también nuestros talentos en lo que podamos, nuestro tiempo, es importante para Dios. Estamos llevando esa ofrenda al Señor, que es como un grato olor al Padre Celestial por ser nosotros hijos provistos de gratitud y de amor hacia su causa. Quiere Dios que tú y yo no solamente llevemos ofrendas al Señor, sino que decidamos ofrendarnos a Dios por su amor, por su misericordia y porque Él es el proveedor de todas las cosas. Te invitamos para que forme parte de esta familia que cada día crece más y que está presente en las redes sociales, para que nos ayude a propagar el Evangelio y que llegue a aquellos que no lo han conocido. Que Dios te bendiga de manera abundante. Es mi deseo y oración.